Bueno, muy bien. Ahora los invito a que profundicemos un poco más acerca de las transacciones. Ya te he hablado que tenemos transacciones en bases de datos, ¿sí? Y de hecho ya dimos una definición inicial, ¿sí? Eh, una transacción de base de datos consiste en uno de los siguientes. Sentencias DMLs, que ya las conoces en estos momentos, que constituyen cambios que van a ser consistentes hacia los datos. Entonces vamos a hacer unos cambios que queremos que permanezcan en los datos. Por ejemplo, no sé, modificamos los saldos de varias cuentas. Entonces eso debe ser permanente en la base de datos. Esos datos deben de cambiar, pero deben quedarse ahí, ¿cierto? Entonces eso puede pasar. Bien. Una sentencia, otra de las definiciones, una sentencia DDL, de Data Definition Language. Hasta el momento eso no lo has visto, lo vas a ver más adelante. Pero básicamente lo que te quiere decir ahí es la definición de los objetos con los que trabajamos, como tablas, vistas, índices, ese tipo de cosas. Entonces, esa es otro elemento que se considera como una transacción, ¿no? O una sentencia de lenguaje de control, una DSL, que hasta el momento tampoco los has visto, pero más adelante los vas a ver y son súper fáciles. Pero entonces esos tres casos se dan, DML, DDL o DSL. Esos se consideran como transacciones porque están haciendo un cambio que es significativo y persistente en el tiempo. ¿Listo? Es como eso lo que es de tener hasta ahí. Bien. Entonces, ¿cuándo inicia y cuándo finaliza una transacción? Normalmente vamos a referirnos a los DML que tienen como un proceso porque las otras no, de inmediato. ¿Sí? Tienen algo que se llama como autocommit y entonces se ejecutan inmediatamente. Bueno, entonces inician con el primer DML, la transacción inicia con el primer DML que tú emitas, ¿cierto? Este DML del lenguaje SQL pues es ejecutado y en ese momento pues arranca nuestra transacción, ¿cierto? Y finaliza con uno de los siguientes eventos. Ya vimos cómo inicia, ahora te voy a mostrar cómo finaliza, cuándo finaliza. Para que digamos, la transacción inició y la transacción terminó. Ya entendimos qué pasa para que inicie, ¿cierto? Desde el primer DML ya sabemos que inició. Pero hasta el momento no sabemos cuándo termina. Entonces mira cuándo termina. Cuando haya commit o rollback explícito, es decir, que haya sido emitido un commit o un rollback, que son las confirmaciones hacia la transacción. ¿Listo? Cuando una sentencia DDL o DSL se ejecuta, porque él automáticamente, lo que te decía, tiene autocomité, entonces de una vez se termina. Eh, Cuando el usuario existe en el SQL Developer o SQL Plus, o cuando el sistema cae. Entonces en esos momentos hay, hay una transacción. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué te he dicho hasta acá? Entonces, mira, las transacciones tienen un inicio y tienen un fin. El inicio es cuando emitan los DMLs, pero la finalización sea o porque el sistema se caiga, ¿cierto? Porque te salgas del developer o del SQL Plus, ¿cierto? O porque haya commit o rollback. Ya el DDL o DSL, pues está implícita antes. No te preocupes por eso. No lo debes de, o sea, debes de tenerlo como concepto, pero pues no es tan relevante. Y los otros tres elementos que te nombré, cuando haya commit o rollback, cuando salgas del developer o del SQL, o cuando el sistema definitivamente se caiga, pues ahí hay una transacción, hay que hacer algo. Listo, Oracle hace algo. Esos son los momentos que vas a tener de transaccionalidad. ¿Listo? Ventajas de darle commit y rollback, de tener esas sentencias. ¿Sí? Entonces, con commit y con las sentencias o con los comandos de commit y rollback, tú puedes asegurar la consistencia de los datos. Eso es algo de lo bueno que tiene un motor como Oracle. Cuando tú le das commit, hay una gran garantía de que lo que estás insertando, actualizando, modificando, entró. ¿Cierto? Igual cuando le das rollback, él revierte todo. Aclarar un poco que el commit es confirmar y el rollback es devolver todo. O sea, retroceder
los pasos que hemos dado porque de pronto se cayó la transacción o pasó algo. Entonces se retrocede, entonces hacemos un rollback. Y el commit es una confirmación, es la asegurar que definitivamente lo que tú proyectaste para que entrara a la base de datos va a entrar. Bien. Prevé cambios en los datos antes de hacer los cambios permanentes. ¿Sí? Entonces, antes de que tú des commit, tú puedes ver los datos, puedes consultarlos. ¿Cierto? Están modificados, pero los demás usuarios no los están viendo. Hasta que tú no des commit, no es generalizado para todas las personas. Eso debes de saberlo. Y tengo operaciones relacionadas por grupo que son lógicas. Entonces, de acuerdo a eso, pues cuando omitas el commit, el rollback, pues definitivamente van a entrar todas esas posibles elementos que están en la transacción. ¿Sí? Entonces, básicamente el commit y el rollback son dos comandos que podemos emitir que van a asegurar la consistencia de la transaccionalidad. ¿Sí? Que es lo que yo busco. ¿Para qué? Para asegurar la integridad con los datos, ¿cierto? Que definitivamente haya consistencia, que sí confíes en lo que está ingresando. Y por eso esas sentencias son tan importantes. Entonces, ahí cuando lo emites, se acaba la transacción. Ha habido una transacción. Ya sea porque entró o ya sea porque la deshiciste. ¿Sí? Ya no quiero que esté, entonces la deshaces con el rollback, pero para Oracle como tal, para el motor, es una transacción. Entonces ya sabes las ventajas de hacer commit y rollback. Si los tienes y los sabes usar, pues definitivamente vas a asegurar la consistencia de los datos, vas a asegurar que lo que tú le estás diciendo al motor sí es o no es. Y bastará con eso para que se reversen multiplicidad de DMLs, por ejemplo, de cambios, ¿cierto? O para que ingresen multiplicidad de cambios. Puedes afectar millones de cuentas, ¿cierto? Cuando emito el commit. Recuerda que antes de emitirlo, yo lo veo, pero los demás no lo ven. Tú solo, los cambios son para ti, para tú solo. Entonces, en el momento en que yo emita el commit, esos cambios quedan asegurados. Cuando aseguras los cambios se replican, entonces todos vemos, ¿sí? Obviamente eso es algo que ocurre muy rápido, entonces no te da pie como a pensarlo, que está procesándolo. No, eso es inmediato. Y esas son como unas grandes bondades que tiene el motor. Que cuando le diste commit los datos se aseguraron y hay confiabilidad de lo que estás insertando. Entonces, esto era lo que te traía, esto era lo que quería que aprendieras a identificar qué es commit, qué es rollback, cuándo las usas, ¿cierto? Y qué es una transacción y más o menos cuáles son los principios que rodean la transaccionalidad. Turn down for what? Turn down for what?